Cuarto bloque en la edición central de Canal Rural Noticias. Vamos a hablar del mercado de granos como hacemos habitualmente y para eso ya la tenemos a Paulina Lescano que nos está esperando para contarnos todas las novedades del mercado en la jornada de hoy. Paulina, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luciano. Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte todo tranquilo. Bueno, ¿qué estuvo pasando en el mercado en la jornada de hoy? Venimos de algunos días, o en realidad de la jornada de ayer, con alguna suba, el mercado financiero también que está influenciando ahí. Vamos a hablar un poco de todo eso, pero contanos primero cómo cerró el mercado en la jornada de hoy. Bueno, en el caso de, como vos comentaste, ayer, digamos, tuvimos un cierre muy positivo, especialmente en lo que es Chicago. Hoy volvió, digamos, a la normalidad los niveles que traía quizás, o el movimiento que traía la semana pasada. En el maíz sin cambios prácticamente, la soja $1 arriba, el aceite volvió a ser quizás protagonista, especialmente en lo que es Chicago, y el trigo perdió algo de terreno. Y en el caso del mercado local podemos decir que siguió más o menos esa misma tendencia. En el caso de la soja, quizás lo más destacado es que la noviembre y la mayo siguen, digamos, poquito a poquito sumando algunos dólares por tonelada y por el contrario el trigo que no encuentra demasiados elementos que justifiquen subas, así que terminó prácticamente sin cambios. ¿Y hay algún fundamento específico, digamos, que frene esta suba que se registró ayer, por ejemplo? No, lo que en el caso puntual de Chicago, la fuerza que hizo que, digamos, que tenga un movimiento alcista, en cierta forma tiene que ver con la cobertura de los fondos especulativos que estaban muy vendidos, y eso siempre se venía mencionando que podía ser un elemento que esos fondos empiecen a achicar esa posición, que la siguen achicando. Se suma eso al hecho de que estamos cercanos digamos, a finalizar el tercer trimestre del año, en donde también las empresas acomodan, digamos, sus posiciones. Y por el otro lado, la noticia que seguramente también lo comentaron ayer ustedes en Canal Rural, de China poniendo estímulos para generar justamente que su economía pueda lograr crecer por encima de ese 5% que no está logrando crecer. Entonces se sumaron algunas noticias que ayudaron. Y en contrapartida, digamos, a esto, recordemos que en Estados Unidos están avanzando con la cosecha. Entonces, ese avance de cosecha, tanto en maíz como en soja, hace que muchos productores aprovechen cualquier rally o suba al mercado y vendan un poco más. Entonces, es como que le va poniendo techo a esas subas que vimos en estos días. Ese avance de cosecha, o esa cosecha en realidad norteamericana que fue tan predominante semanas atrás, que tuvo mucho que ver con la baja también de los precios, por la buena calidad de la cosecha tanto de soja como de maíz, hoy empieza a correrse un poquito, empieza a dejarse de lado y ya el mercado o los fundamentos empiezan a posicionarse sobre Sudamérica o todavía no. No, sí, totalmente. En el caso de, pensemos que hasta hace unos años, de verdad, siempre estábamos, el mercado climático que existía era julio-agosto, mirando qué pasaba con Estados Unidos. Hoy se corrió, como vos dijiste, y pensemos que Sudamérica representa, o en el caso, por ejemplo, de la soja, como bloque o como conjunto de países, es el principal productor a nivel global. Ya solamente Brasil es el principal productor. Entonces, en este momento se está definiendo el comienzo de la siembra de una campaña que cuando uno mira el Excel, digamos, o las expectativas del mercado, tomando de referencia a Luzda, se habla de un aumento de producción de una campaña a la otra de 30 millones de toneladas. O sea, cuando uno mira eso, sería un componente muy bajista. Pero, ¿qué pasa en relación a lo que vos acabas de mencionar? Para que ese Excel tan bajista se cumpla, primero hay que sembrar todo el hemisferio sur, todo lo que es Sudamérica, pasar todo el verano y ver cuánto se cosecha. Entonces, el foco, como vos dijiste, empieza a ponerse bien de lleno en lo que pasa en Sudamérica. Y comenzamos, digamos, recién es temprano, porque en Brasil, por ejemplo, de acuerdo a Rural, el viernes pasado se había sembrado un 0,9%, o sea, es un momento temprano como para decir que van a tener algún problema, pero el mercado ya empieza a mirar de cerca eso, ¿no? Más teniendo en cuenta que se espera que produzcan en condiciones normales cerca de 170 millones de toneladas. Así que sí, vamos a empezar a ver mucha volatilidad de acuerdo a los pronósticos y el avance de siembra en Sudamérica.
Falta mucho, por supuesto, como decías, pero el productor ya empieza a ver, ¿no? Que en el campo empieza a faltar un poco de agua, que por ahí se retrasa un poco la siembra. Son todos indicadores que de alguna manera encienden una alarma en lo productivo y darían alguna referencia o alguna ventaja desde lo económico, ¿no? Sí, en lo productivo la verdad que es lamentable. Yo ando un montón por todos lados dando charlas y demás, y te diría que solamente lo que es por ahí el sudeste de provincia de Buenos Aires es como que están relativamente cómodos, si querés, con humedad en el perfil. Después hay una gran superficie que es todo lo que es, bueno, gran parte de Santa Fe, norte de La Pampa, Córdoba entero, todas las provincias del norte que tienen necesidad de lluvias urgentes. Y en ese contexto, como vos decís, es mucho más difícil para el productor poder tomar decisiones en relación a si tomar precios o no. Quizás en esto que mencionábamos recién de que se viene un mercado climático sudamericano, me parece fundamental para los productores, a medida que vayan recibiendo esas precipitaciones, saber qué hacer si, o sea, tener una decisión tomada de antemano en el caso que el mercado dé una oportunidad que tenga un salto importante en pocos días, porque justamente los mercados climáticos generalmente tienen movimientos fuertes de subas, si no llueve y de repente si empieza a llover y se va concretando la siembra en Brasil, le va a costar tener alguna suba adicional. Así que ojalá que llueva primero en Argentina, porque sin lluvias no podemos hablar de nada, pero que los productores aprovechen cualquier suba significativa por este mercado climático. Imagino que cuando charlas esto con los productores, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿cómo aprovecho esas uvas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que vender un porcentaje? ¿Tengo que utilizar herramientas? ¿Qué hacer, digamos, para aprovechar justamente las ventajas que te puede dar el mercado? Bueno, yo creo que lo primero de todo que es que para cualquier productor es que se tome en ese momento de sentarse y pensar qué hacer, más allá de la herramienta o la estrategia, ¿no? Pensá que en el caso de soja, hace, por ejemplo, a fines de agosto, lo que es la soja mayo, estábamos hablando o estábamos viendo si perdía valor desde los niveles actuales y mira, estoy viendo ahora en el mercado, estaba por debajo de 2,80. Pensemos que en agosto no llegaba ni siquiera a 2,80. Entonces, ¿qué hacer? Muchos decían que con una soja de $300 el número ya un poco les cambia. Hoy cerró en 294. Entonces, creo que lo primero de todo es, además de saber sus números, cuáles son sus costos, sus márgenes y demás, es qué pasa si con un día más o 2 días más la soja de mayo llega a $300, por ejemplo. Capturo de alguna manera. Y como vos decís, teniendo en cuenta que arrancamos una campaña nuevamente con perfiles muy secos, con alguna chance de que sea un año niña, toda digamos, empezar a poner pisos de precio siempre de la manera más flexible posible. Una manera es un porcentaje, aprovechar hacer alguna venta forward o futuro, sabiendo en general, aprovechar en muchos casos lo que puede ser una buena relación insumo-producto en algún caso, o alguna buena condición que den los compradores en un pequeño porcentaje, y así todo ese pequeño porcentaje yo creo que lo acompañaría con la compra de un call, porque de nuevo en los mercados climáticos podemos ver fuertes movimientos de precios. Entonces, haciendo esa alternativa, si el mercado pega un salto, con ese call pueden recuperar parte del mercado. Y si no, y digamos, y simultáneamente se puede hacer para otra parte, para otro porcentaje, la compra de un put, que es digamos, la estrategia más conservadora de todas, con cero riesgo, que es comprar un seguro de precio pagando una prima, en donde si el mercado se cae, ya se tiene, digamos, ese valor fijado, pero sin ningún compromiso de mercadería. Entonces, ahí, digamos, el riesgo es cero. Debería entender el productor que va a haber volatilidad en el mercado, que tiene que aprovechar precios, pero que no vamos a ir, entiendo yo, en ningún momento a un escenario de precios extraordinarios como tuvimos algunos años atrás. Mira, sí, yo creo que Brasil nos viene demostrando que inclusive nosotros hemos pasado 2 sequías terribles, la última fue histórica, y la característica de Brasil es que estamos hablando de que siembran arriba de 40 millones de hectáreas, entonces, y distribuidas en una gran superficie
en un país que tiene muchos tipos de climas, biomas y demás. Entonces, yo creo que de una manera u otra, salvo que haya una cosa muy, muy terrible, los brasileros van a lograr tener una producción arriba de 160 millones de toneladas. De nuevo, salvo que pase algo muy, muy terrible. Con Estados Unidos cosechando en este momento, que ya el lunes llevaba un avance de 13% de cosecha, una cosecha entre 125 y 129 millones de toneladas versus 113 de la campaña pasada. Más los brasileros, si llegan a llegar ese de 160 millones, es difícil imaginar un mercado que tenga fuertes subas desde los niveles actuales. Pero, de nuevo, ¿no? Sí puede, digamos, hasta que se avance con la siembra en Brasil, principalmente, podemos ver estas oportunidades de mercado. Yo creo que esta suba que estamos mencionando ahora, en donde pasamos desde fin de agosto a $280 a hoy estar en $294, es una oportunidad que brinda un mercado que, digamos, no tiene demasiados elementos alcistas en el corto plazo.